Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Hemos estado estudiando durante ya varias semanas, descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y hemos estado estudiando una serie que tiene que ver con el tabernáculo, con todo lo que tiene que ver con el tabernáculo del Señor. Y qué hermoso y qué significativo, porque hoy nos toca hablar del altar de bronce. Y esto es muy lindo. Les explico por qué. Míreme, un día como hoy están celebrando los judíos su nuevo año, su año nuevo en Israel. Ellos los días no los cuentan como nosotros de la medianoche, sino que empiezan como a las 6 de la tarde sus días, ¿verdad? Tarde y mañana, no cuentan como nosotros. Pero un día como hoy, un primer día del primer mes del segundo año después de haber salido de Egipto, como dice Éxodo 40:17, allá en el desierto, Moisés levantó el tabernáculo y ese mismo día, como un día como hoy para ellos, hace miles de años atrás, una nube cubrió el tabernáculo de reunión que ya habían construido. Y la gloria de Dios dice que llenó el tabernáculo. ¿Usted se imagina cómo debió haber sido eso? Y dice la Biblia que Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube de Dios estaba sobre él. Y la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Fíjese, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en las diosidencias, que Dios ha permitido que nosotros podamos estar estudiando esto hoy. Dentro de 10 días va a venir para los judíos lo que se llama el Yom Kippur, lo del día de la expiación, y hoy usted va a tener conocimiento sobre eso en el estudio que vamos a dar. Entonces, vamos a ver un video explicativo, un video con los versículos que tenemos preparado. Así que adelante, Gabriel. Y harán santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida por Jehová. Bueno, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Un día como hoy, la gloria de Dios descendió y llenó todo ese tabernáculo. Y los millones de personas que estaban alrededor de él podían ver esa gloria de Dios. Amados, que esa gloria de Dios descienda sobre tu vida y mi vida. Ese es el anhelo. Por eso estamos nosotros siempre buscando de esa presencia maravillosa de nuestro amado Dios. Por eso estamos que nos levantamos, oramos, le buscamos, cantamos, trabajamos, hacemos lo que sea en la vida, pero todo gira alrededor de esa
ese anhelo del corazón de que Dios se manifieste en nosotros, que Dios manifieste su gloria, que Dios pueda hacernos sentir su presencia donde quiera que nosotros estemos. La Biblia dice, clama a mí y te voy a responder. Así que clame al Señor y Él va a enseñarnos cosas nuevas y ocultas que nosotros no conocemos. El altar de bronce. Hoy quiero hablarles acerca del altar de bronce, un altar que era lo primero que veían las personas cuando entraban al tabernáculo. Era lo que Moisés estaba recibiendo de parte de Dios. Lo hizo exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Es importante entender esto, que todo lo que Moisés hizo representaba algo en el cielo. Y también representaba un símbolo para nosotros, porque cada uno de esos utensilios, de la cerca, las estacas, el arca, que después vamos a estar estudiando, todo representa algo acerca de Jesús de Nazaret para nosotros. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Libro de Hebreos 8, 5, léalo conmigo. Dios le dice a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Moisés construyó ese tabernáculo, los utensilios, el altar de bronce, todo de acuerdo a lo que Dios le dijo que hiciera, medidas específicas. Nosotros vamos a ver en todas estas descripciones que se usa la medida de codo, que se refiere al nivel de aquí a la punta del dedo. Era considerado un codo. Entonces, mire y lea conmigo el pasaje que tiene que ver con el altar de bronce en el libro de Éxodo. Éxodo 27, del 1 en adelante. Y dice, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos, ya sabes, ¿verdad? Que equivale en nuestro tiempo a 2 metros con 30 centímetros. Dice, lo harás de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, o sea, como 1,30 metros. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Este altar de bronce es muy importante. Era lo primero que se veía, como dije, una vez que se entraba al tabernáculo. Era la conexión de lo que nosotros vamos a ver ahora como la conexión entre la vida de las personas, la vida de los israelitas y Dios. Esto nos enseña a nosotros que Dios es Dios de detalles. El tabernáculo de reunión solo tenía una puerta, una sola puerta de entrada, ¿recuerda? Eso también es símbolo que Jesucristo es la única puerta de entrada al cielo. Dice que tenía que ser hecho de madera de acacia. La madera de acacia es muy reconocida como una madera incorruptible, pero también su forma de ser manejable para aquel que le estaba trabajando es importante. Mire conmigo estos puntos. Iba a tener 4 cuernos, es una mesa de madera de acacia, cubierta de bronce, 4 cuernos, 1 en cada esquina, rejilla de bronce con 4 anillos, 1 en cada esquina, varas de madera de acacia cubierta de bronce y medía 2 metros por 2 metros y su altura 1,38 metros de alto. Era
Era pues un mueble de madera bastante alto. ¿Y sabes para qué era usado ese altar de bronce? Para acercar al ser humano a Dios. Nosotros, y yo no sé si usted lo ve como lo veo yo, pero yo veo que nosotros estamos viviendo como nunca, como ninguna otra generación, en una hora apostólica y profética en la historia de la iglesia. Más nadie le ha tocado vivir lo que ustedes y yo estamos viviendo. Y a través de estudios como estos, nosotros vemos cómo Dios se le está manifestando al mundo. Se le manifestó a esos israelitas en ese tiempo. Ese deseo del Señor de habitar en medio de su pueblo, eso fue algo glorioso. Fíjese que Él mismo dice, hazme un tabernáculo, porque yo quiero habitar en medio del pueblo, y ahí va a estar el Señor. Sin embargo, la posición de la gente, de las personas, y es una realidad, estamos separados de la gloria de Dios. Toda persona que nace está separada de la gloria de Dios. Desde que Adán cayó, desde que Eva y Adán cayeron, estamos separados de la gloria de Dios. Escúchame, yo no entendía eso antes. Nací en un hogar cristiano. Mi padre trabajaba en una aerolínea, pero era un hombre de Dios. Ese hombre, ¿qué le digo? Buscaba de Dios siempre. Claro, no era perfecto, como nadie es perfecto, pero yo crecí en una casa de cristianos. Mi abuelo cristiano, mis tías cristianas. Todo lo que se hablaba en mi casa era cosas de Dios. Entonces yo llegué al punto que cierta vez yo y decía, Señor, yo no entiendo lo que es la gracia. Escúchame, porque tú puedes estar en la misma condición. Yo no entiendo lo que es la gracia. Digo, no tenía pecados como los drogadictos, que yo escuchaba los testimonios de personas, de los jóvenes que decían, yo andaba en la droga y el Señor me cambió, o yo andaba en la borrachera y el Señor me cambió. Y digo, yo no andaba en eso. Hasta que un día yo le dije al Señor, quiero que por favor me hagas sentir lo que significa el ser un pecador, el tener pecados. Claro que yo tampoco era perfecta, pero uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad es que no dimensiona su calidad, su situación, cómo está su circunstancia. La gente vive como vivía yo, sin dimensionar que era pecadora, que si yo no le entregaba mi vida de verdad al Señor y comprendía y agradecía mi salvación, estaba separada de Dios. Entonces, uno puede haber aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, pero ser religión. Puede ser que tú no dimensionas el precio que pagó Cristo Jesús por ti y por mí. Y yo le pedí eso al Señor. Yo le dije, Señor, quiero que tú me hagas sentir de dónde me has rescatado, de dónde me has salvado. Y yo te puedo decir que el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí. Me hizo sentir lo que es el perdón de pecados. Sin Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Y si tú te sientes perdida o perdido en este momento, que acabas de ponerme en Instagram a lo mejor, o en Facebook o en YouTube, yo te digo, hay uno que te ama, que dio su vida por ti y se llama Cristo Jesús. El altar de bronce significaba eso. El altar de bronce era para acercar al hombre a Dios. El altar de bronce era del punto B al cielo. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo es la línea más fácil para llegar de un punto al otro? Dice la línea recta. Dice cuando se estudia, ¿verdad? Pero no hay dos caminos para llegar al cielo. Hay un solo camino. Es Jesucristo. Pero en ese tiempo ellos no tenían a Cristo Jesús. Así que Dios les dio esta forma de usar, de construir un altar de bronce
para que ellos pudieran ofrecer ofrendas por pecados y por expiación. El altar de bronce recibía varios nombres. Tú lo vas a encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, con varios nombres, pero es el mismo. Se llama altar de holocausto, lo vas a encontrar como el altar del sacrificio, o lo vas a encontrar también como el altar de bronce. Entonces, Dios requería y requirió en ese tiempo sangre, fíjese, sangre de animales, mientras que las otras religiones pedían sacrificios humanos, sacrificios de niños. Y voy a decirle que Israel cayó en ese pecado de ofrecer a sus hijos también en sacrificio a demonios, en el paganismo. Aquí estamos viendo que el Señor no pedía eso. Hebreos 9:22, mire conmigo, Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces hay algo allí en la sangre y quizás nosotros, tú y yo, no la dimensionamos o no lo entendemos 100%, o el ser humano no entiende el valor de la sangre. Pero yo sé algo, yo sé que Jesucristo derramó su sangre preciosa para que tus pecados y mis pecados fuesen perdonados y que podamos decirle: somos salvos de muerte a vida por el derramamiento de sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Desde que el ser humano pecó, Génesis 3:21, uno ve que el Señor pues hizo pieles para Adán y para Eva. Allí hubo derramamiento de sangre. Esto de los animales habla de un concepto también, el concepto de sustitución. Ese concepto es muy importante y cuando uno estudia el libro de Hebreos se da cuenta del concepto de sustitución. El altar de bronce era considerado santo para Dios. No es tanto el altar, fíjese, sino lo que se iba a ofrecer allí. Pero para Dios el método también era importante, el sitio era importante. Entonces, en Éxodo 40:10, Dios le dice a Moisés: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un lugar santísimo. Para Dios, ese era un lugar santísimo. Fíjese, era santísimo el lugar allí del perdón de pecados, de la expiación. Era también santísimo el lugar santo, el lugar donde estaba el arca de pacto. Era el lugar santísimo también para Dios. Pero este sitio donde el hombre iba a ofrecer por la expiación era importante para Dios. Dios lo ve. Dios ve todo lo que tú das para Él. Dios lo ve. Dios ve tu corazón. Mira, tú puedes ser santo para Dios, pero igual es tu corazón. Tu corazón es santo para Dios también. ¿Por qué? Porque en realidad a través de ese altar se iban a ofrecer sacrificios, se iban a ofrecer ofrendas para la expiación y el perdón de pecados. La palabra de Dios también nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11, nos habla acerca de la posición de los sumos sacerdotes en ese tiempo. Dice que los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Siempre había que estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo por los errores sabidos o errores inconscientes. Imagínese usted. Entonces, pero dice la Biblia en Hebreos 10:11, pero Cristo Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. Lo de antes no podía quitar el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo, ese solo sacrificio, hizo algo tremendo por ti y de mí y por mí.
Ahí mismo en el versículo 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con una sola ofrenda, ese día que murió en esa cruz del Calvario, para siempre, Él se hizo la ofrenda por ti y por mí. Entonces, así que Moisés puso el altar a la entrada del tabernáculo, nos dice la palabra en Éxodo 40, 29. Léalo conmigo, colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová le había mandado. La primera vez que hizo esto, un día como hoy, un primer día, o sea, como un día como hoy, como un Rosh Hashanah, ¿sabe quién encendió ese altar en el altar de bronce? Dios. No hubo necesidad que ningún sacerdote encendiera el fuego. La presencia de Dios bajó como fuego. Gloria a Dios. Hay pasajes en la Biblia donde se nos dice que el Señor se manifiesta por fuego también, ¿verdad? Entonces, como aquel día que descendieron las lenguas, dice como llamas de fuego, allá en Hechos capítulo 2. Ese altar estaba en esa entrada y Dios fue el que abrió o encendió más bien ese altar. Para mí el altar de bronce habla de justicia. Y yo estoy detrás de esa palabra justicia, porque hay tremendas enseñanzas. Inclusive la tribu de Judá también tiene que ver con justicia. La alabanza tiene que ver con justicia. Fíjese, otras religiones, sacrificios de niños, otras religiones, sus sacerdotes tenían ¿se acuerda cuando Elías, que los sacerdotes se rajaban con cuchillos allá para según ellos, que Baal les contestara? Bueno, acá con el Señor no es así. Simplemente este altar, lo que se ofrecía tenía que ser voluntario, tenía que ser agradable, tenía que ser lindo para el Señor. El libro de Levítico nos habla mucho, y no vamos a hablar acerca de las formas de las ofrendas, pero el Levítico 5 del 7 al 11 nos habla que el Señor pedía sacrificio vacuno o ovejuno, o sea, de ovejas o de algún tipo de aves como tórtolas o palomas. Yo veo también que en este altar de bronce, yo veo que Dios pedía según estrato social. Mire, no le pedía a una persona que no tenía dinero que ofreciera lo mismo que una persona que no tenía dinero, pero todos podían acercarse a Dios y ofrecer algo. A través del altar de bronce, yo veo que Dios está estableciendo su justicia, pero también yo veo con este concepto del altar de bronce que el reino de Dios se nos está explicando. ¿Cómo es el reino de Dios? Yo tengo un slide ahí que les enseña a ustedes. Dios está estableciendo leyes espirituales, se los resumo, leyes civiles y leyes morales a través de todo esto, a través de las ofrendas. Nuevamente, quizás nosotros no estamos tan relacionados con una monarquía, pero el concepto de la monarquía es importante porque el cielo es una teocracia, es una monarquía, por así decirlo. El cielo es teocracia. Y al ver eso, no es como nuestra tierra. Usted ve las personas hoy día, oye, nito, el gobiernito. Usted ve hoy día cómo las personas le hablan a los que están en autoridad, sean de tu partido o no sean de tu partido. La Biblia dice que nosotros debemos respetar y honrar a las personas en autoridad. Cada vez que yo escucho a alguien con ese estilo yo digo, wow, ¿qué tan bajo ha caído la humanidad que no respeta a los que están en autoridad?
Y usted lo ve, porque no tenemos el concepto de la monarquía, de la teocracia. Muchas personas piensan que como estamos en democracia es símbolo de que la persona que está en autoridad es tan igual como yo. Por eso usted también ve que lo mismo se baja a la familia. Oye, tú papá, hazlo tú, recógelo tú, y hijos que se cuadran con sus padres, porque no tienen lo que es autoridad en sus mentes. Y este altar de bronce nos habla a nosotros de autoridad. ¿Sabe lo que está diciendo el altar de bronce? Está diciéndonos, no hay justo ni siquiera uno. Este altar de bronce está diciendo, tú quieres hablar con Dios, tú quieres estar bien con Dios, tienes que pagar un precio. Tienes que ofrecer algo para que tus pecados te sean perdonados. Gloria a Dios. Y aquí viene el sacrificio de nuestro héroe, Jesús de Nazaret, que ofreció su vida para que ya tú y yo no tengamos que estar ofreciendo gallos, gallinas, pajarito, paloma, nada de eso. Toro, becerro, nada de eso. Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre por ti y por mí para el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Yo a través del altar de bronce veo estas leyes espirituales tan marcadas, el concepto del reino de Dios explicado de una forma sencilla. Ninguno de nosotros ni de nuestros antepasados eran dignos de acercarse al Rey de Reyes, al Señor del Señor, al Padre Celestial. Ninguno era digno. No tenemos méritos, ni por nosotros mismos, ni por las cosas que podamos hacer. No tenemos méritos. No hay méritos en ti, no hay méritos en mí. Lo que tenemos solamente es por nuestro amado Señor Jesucristo. No había forma como se pudieran haber acercado a Dios si no hubiera sido por el derramamiento de sangre o de ofrendas, porque al Rey se le ofrece ofrendas. Tenía que ser voluntaria. Nuevamente, yo insisto, pastora, es obligación darle a Dios. No, por amor de Dios, no le des nada, porque si tú no te sale del corazón, no se lo des, porque va a ser como hojarasca. Tienes que darle a Dios de corazón. Mañana cumpleaños fulana de tal, ¿será que tengo que darle un regalo? No le des nada, porque si tú a mí me vas a regalar algo, obligado no me lo des. ¿Lo ve? Igualmente para Dios. Todos estos sacrificios, todas estas ofrendas tenían que ser voluntarias. ¿Sabes qué más? Tenían que ser sin defecto. Sin defecto. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey, el monarca, el Señor, el Padre nuestro que está en los cielos. Eso no lo ha cambiado nadie. Y todo lo que se le ofrece a Dios tiene que ser sin defecto. Usted quizás nunca me ha visto a mí, pero algunas de las personas que estaban en el domo conmigo cuando me ven preparando mi ofrenda, que usualmente yo siempre llevaba mi ofrenda preparada desde mi casa, siempre, anticipadamente, llevaba mi ofrenda y le buscaba lo más bonito que yo tenía para darle al Señor. No el dólar achurrado, no, por favor, si hubiera tenido que coger una plancha y plancharlo, se lo hubiera planchado, porque tiene que ser lo mejor para Dios, lo más bonito. Si allá en ese altar de bronce le hubieran traído un carnero con la pezuña quebrada, olvídate, Dios no lo hubiera aceptado. Dios, pero va con todo corazón. No lo acepto. Le hubieran traído un macho cabrío con la oreja cortada. Le voy a dar el que nació sin oreja. Yo me imagino a Dios, quédate tú con esa, porque yo me merezco lo mejor. A su nombre. Amén. Dios se merece lo mejor, amados. Levítico 1, del 2 al 3, dice: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, voy a poner aquí al Rey,
para que podamos entender el concepto bien, será sin defecto y voluntariamente. Y voluntariamente, sin obligación. Señor, a mí me gusta darte. Señor, yo te hago a ti mi socio. Yo te doy como tú me dices en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y no me cuesta porque más son las cosas que yo he recibido de parte de ti que aquellas que yo puedo entregarte. Jamás podré pagarte por todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Así que es maravilloso esto. Esto habla del reino. Le digo, no somos suficientemente justos. Necesitamos a Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. No somos dignos. No somos nada si no es por el Señor. Quiero que ustedes vean ese concepto. Entonces ya resumiendo, habían tipos de ofrendas. Ahí en Levítico uno va a ver que el Señor pidió ofrendas voluntarias y había ofrendas en cierta manera obligatoria para la expiación o el perdón de pecados. Voluntarias como la ofrenda de paz, macho o hembra, pero habían otras que dicen, no, yo solamente quiero una ofrenda de macho. Y entonces podían ser ofrendas, como dije, de acuerdo a la posición económica de cada persona, porque Dios es justo. El altar de bronce habla de justicia. Habla de cómo acercarnos a Él. Y si fuera porque todo el mundo hubiera tenido que dar lo mismo, quizás hubiera habido personas que no hubieran podido ofrecer algo al Señor, pero todos tenemos algo que dar y cómo dárselo. Todas las ofrendas había que llevarlas al altar de bronce. Fíjese que hay un versículo allí en Levítico que dice que ningún israelita, o sea, que ningún hebreo y que ningún extranjero hiciera lo que quisiera con las ofrendas o con el sacrificio afuera. No, que yo voy a matar este animal, lo voy a matar acá. No, todo tenía que ser llevado al santuario, no a la forma como cualquier persona quiere hoy día. La gente dice, yo voy a dividir esto, que voy a sembrar aquí. No, como Dios dice. Entonces, todo era llevado al altar de bronce. Toda ofrenda tenía que ser sazonada con sal, porque Dios hizo con el ser humano un pacto de sal. Allí es importante la ofrenda con sal. Todo tenía que llevar sal. Jesucristo, pues, nos habla de eso, ¿no? Entonces, ofrenda de sacrificio por pecado, el sacrificio del cordero, ya sea pecado intencional o no intencional, nadie se salva. Y los que son abogados y me están viendo saben que aquí en Panamá inclusive, y supongo que en otras partes del mundo, no existe la excusa, es que yo no sabía que la ley decía tal cosa. No existe tal excusa del yo no sabía. Entonces esto lo vemos, el yo no sabía, lo vemos desde el tiempo del altar de bronce. El Señor estableció ofrendas inclusive por el yo no sabía. Así se lo voy a poner, por el yo no sabía, por aquellas personas que erraban, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Había ofrendas por eso. Entonces, el mismo sumo sacerdote no era digno. Él tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, porque no hay nadie perfecto. Todo ser humano, todo, Dalai Lama, el Papa, quien sea, todo ser humano es pecador. Y solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Solamente a través del Señor, solamente a través de Él. Y el mismo sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por Él, para que Dios le dijera, ok, estás bien, te hago acepto. Y entonces después ofrecía por el pueblo. Aplicaban la sangre a los cuernos, ahí que nosotros vimos que el altar de bronce tenía.
Aplicaban la sangre a veces 7 veces, no voy a entrar en ese detalle ahora mismo. Las ponían en los cuernos, echaban el resto de la sangre ya abajo, en la parte de abajo del altar. Todo tiene un significado. El sumo sacerdote pues recibía la ofrenda de cada persona. Cada persona tomaba lo que iba a sacrificar y ponía su mano sobre la cabeza de lo que iba a ofrecer al Señor. Esto era una transmisión, como decir, representaba, transmito mi pecado. Nosotros, dice la Biblia, que Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros. Él fue el Cordero sustituto por tu pecado y el mío. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, le decimos, perdona mis pecados. El Señor nos perdona. Él llevó nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y le digo algo, no es cosa de pedirle perdón al Señor una vez y ya nunca más pedir perdón. Créame, a veces tú te enojas y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú te enojas y tú dices, yo no voy a perdonar a ese hombre lo que me ha hecho, no lo perdono. O dices, si lo perdono, no lo olvido. Arrepiéntete, porque necesitas que el Señor te perdone, porque si el Señor viene, nos quedamos. Amén. Tenemos que tener nuestro corazón limpio para el Señor. Habían también palomas que se ofrecían, había ofrendas de paz, que se hacía votos por la ayuda de Dios. Cuando iban o venían de la guerra, votos para acciones de gracias, para darle gracias a Dios por lo que Dios daba, por la ayuda de Dios. Se ofrecían también allí en ese altar lo que se llamaban ofrendas encendidas, ofrendas quemadas, ofrendas mecidas, ofrendas de cereales, aceite, incienso. Todo representaba a nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, cada uno de eso era para que nosotros supiésemos, para nuestro tiempo. Todo eso era como apuntando, Cristo es más que suficiente. Entonces, quiero ir terminando. Léase Levítico 5. Allí usted lo va a ver, habla también de pagar una sustitución, un quinto más, o sea, un 20% más cuando querías pedirle al Señor algo especial porque habías ofendido, defraudado. Allí está el tema que después vamos a verlo en otra clase, pero el tema de lo que se llama la expiación. Porque a veces la palabra expiación quizás no se entiende. En inglés es la palabra trespassing, o sea, traspasar. Es una ofensa que era como una transgresión cuando alguien consciente o inconscientemente traspasaba un lugar u ofendía o un derecho que no le pertenecía. Esa era pues la expiación que había uno que ofrecer también por expiación. Cuando alguien pecaba contra las cosas santas, si alguien era infiel a las cosas santas, pecados por errar o cosas así, entonces todo eso tenía que cubrirse por medio de sacrificios u ofrendas al Señor. Voy terminando. Dios quiere que tú vivas lleno de su presencia. Dios quiere que tú estés en paz con Él. Dios quiere que tu casa, ahí donde tú vives, sea una casa donde se respire olor grato, un aroma del Señor. Sea una casa donde usted diga desde que entra, wow, aquí se siente algo diferente. Aquí se siente algo maravilloso. ¿Qué podría yo decirte? Me viene a la mente ese versículo que dijese y escribiera el apóstol Pablo
cuando dice, os ruego, amados, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo a nuestro Dios Santo. Entonces, Él nos está sugiriendo, y me parece algo de parte de Dios, que la ofrenda más grande que tú y yo podemos dar al Señor es nuestra propia vida. Nuestra vida. Es lindo, yo sé, es lindo participar en la obra del Señor. Darle a Dios para su obra es una cosa tremenda. El poder dar ofrenda para que el evangelio sea predicado, para que podamos seguir con las emisoras de radio predicándole a las personas. Yo tengo testimonio de gente que me dice, sintonicé la emisora por casualidad y me entregué a Cristo. Entonces es lindo saber que tus ofrendas, mis ofrendas, nuestro apoyo económico ayuda para que otro conozca a Cristo. Eso es lindo, es hermoso. Pero Dios no solamente está interesado en tu dinero, Dios está interesado en tu corazón, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la condición, cómo están tus hijos, el niño, la niña, el adolescente, el joven, cómo están delante del Señor. Y es algo que nosotros podemos decir, Señor, yo me voy a asegurar que yo estoy bien con Dios, que estoy en paz con todo el mundo, pero también me voy a asegurar que mi familia esté bien, porque hemos decidido, como dijo Josué, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces yo quiero que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo para el Señor. Jesús es mi altar de bronce y yo vengo ante Él y le digo, me ofrezco ante ti, Señor, y te pido que me mantengas el fuego del corazón encendido, que nunca se me apague, que siempre podamos vivir en ese primer amor, adorando al Señor con todo nuestro corazón y dándole las gracias a Dios. Hay cosas que quizás tú tendrás que sacrificar, yo no sé, porque sé que para agradar a Dios todo tiene un precio. Y hay cosas, no porque Dios cobre, sino porque en nuestra humanidad hay cosas que nosotros no podemos presentarnos ante el Rey en la condición que estamos. A lo mejor tú necesites parar un poco las novelas, los programas de televisión y meterte más con Dios. A lo mejor tienes que hacer el sacrificio. Si quizás te encanta la música secular, Él me mintió, Él me dijo que me amaba. ¿Te gusta la música secular? Dejar la música secular, porque no te trae nada bueno para tu espíritu, y empezar a escuchar más música de Dios que mantenga tu corazón encendido para Dios. Porque créeme, la llama se puede apagar si nos mantenemos mucho tiempo desconectados. Aquel que hace barbacoa sabe, si usted ha hecho barbacoa o un cocinadito fuera de su casa con un fogón, usted sabe, usted encendió la llama, pero si usted no viene y sopla, se puede apagar. Así mi abuela me decía, sopla, 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 cuando hacía tamales, porque lo hacía en una paila en el patio de la casa. Pero eso, nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, sopla, 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 y que la llama de tu espíritu nunca se apague en mi corazón. Mantén el fuego encendido en tu vida. Jesús fue y es santo. Dice el libro de Hebreos 7, 26 y 27, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Dice que no tenía necesidad, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo. ¿Por qué? Porque Él mismo fue santo y es santo. Se dio a sí mismo por rescate de nosotros. Él fue la ofrenda.
el sacrificio por ti y por mí. Dentro de pocos días el pueblo de Israel va a celebrar una fiesta, la fiesta del Día de la Expiación. Es una santa convocatoria para ellos, es día de pedir perdón, día de ayuno, día que no hacen ninguna labor, sino que se concentran en pedirle al Señor, Señor, perdóname. Pero yo quiero decirte, el tiempo que estamos viviendo ahora mismo es un tiempo de propósito, es un tiempo de destino. Nuestro destino es el cielo, así que yo tengo que estar todos los días bien con el Señor y necesitamos aprender a cómo llevarnos bien con nuestro Padre amado. ¿Qué cosas le agradan a Dios? El Señor se los dijo allí en todo lo que es Levítico. ¿Qué quiere y qué no quiere? Fíjese, tan clarito, qué quiere y qué no quiere. Y es lo mismo que el Espíritu Santo tiene que decirte a ti, Señor, esto es agradable para ti, porque si no lo es, yo no lo quiero. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio, Zoom y ahora también a través de www.centrocristianobetania.org. Será hasta la próxima. Bendiciones.